Me llamo Roberto. Tengo 75 años, y durante 6 años creí que mi nieto no podía escuchar. 6 años aprendiendo lenguaje de señas de videos en YouTube, con dedos artríticos que se acalambraban después de 20 minutos de práctica. 6 años hablando más fuerte, pronunciando cada palabra como si estuviera gritando a través de paredes de concreto. 6 años viendo cómo el rostro de mi hijo se desmoronaba un poco más cada vez que alguien preguntaba sobre la condición de Miguelito. En las reuniones familiares, en el mercado, en misa de los domingos en la basílica. 6 años viviendo lo que pensé era el mayor desafío de nuestra familia. Nuestra cruz, la cosa que nos definiría para siempre. No tenía idea de que estaba viviendo dentro de una mentira cuidadosamente construida por alguien. Pero déjame empezar donde realmente comienza esto. No con el diagnóstico, no con los especialistas, no con la primera lección de lenguaje de señas. Déjame empezar con esa tarde de martes, en septiembre, cuando mi nuera Sofía apareció en mi casa sin avisar, con el cabello mojado de la regadera y las manos temblando de una manera que nunca había visto antes. Estaba en mi taller cuando llegó. Ahí es donde pasaba la mayoría de mis tardes en aquel entonces, arreglando aparatos electrónicos viejos que ya no funcionaban. Radios principalmente, de esos con bulbos y perillas que ya no se ven. De esos que Guadalupe y yo escuchábamos antes de que la televisión se apoderara de todo. Ella había partido hacía 12 años para ese momento, mi Guadalupe. Pero todavía mantenía su radio favorito en la mesa de trabajo. Todavía no lo había reparado. Me decía a mí mismo que estaba esperando las piezas correctas. Pero la verdad era que me gustaba tener un proyecto que nunca se terminaría. Me daba una excusa para mantenerme ocupado, para mantener mis manos en movimiento, para no pensar demasiado en la casa vacía detrás de mí. Eso es lo que estaba haciendo cuando escuché el auto en la entrada. El Tsuru plateado de Sofía, motor aún encendido, puerta abriéndose antes de que ella siquiera lo pusiera en estacionamiento correctamente. Esa debió haber sido mi primera pista. Sofía siempre era precisa, siempre controlada, todo en su lugar, todo según el plan, todo programado hasta el último minuto. Pero ese día prácticamente se cayó del auto. Entró al taller cargando a Miguelito. Él tenía solo 2 años entonces, pequeño para su edad, con rizos negros que le caían sobre los ojos y una expresión seria que a veces lo hacía parecer un viejito diminuto. No estaba llorando, no estaba haciendo ningún sonido, solo observaba a su madre con una intensidad que hizo que algo en mi pecho se apretara. «Roberto», dijo. Su voz tenía ese filo, como un cuchillo envuelto en terciopelo, afilado por debajo pero tratando de sonar suave. «Necesitamos hablar. Es sobre Miguelito». Dejé mi soldadora. Me limpié las manos en el trapo viejo que guardaba en mi bolsillo trasero. El trapo había sido un paño de cocina de Guadalupe, amarillo con girasoles, ahora gastado, manchado con grasa y fundente de soldadura. «¿Qué pasa? Alejandro está bien». Alejandro era mi hijo, mi único hijo desde que Guadalupe y yo intentamos tener más, pero nunca sucedió. Todas nuestras esperanzas, todo nuestro amor derramado en un solo niño que creció gentil y amable, y tal vez demasiado confiado para su propio bien. Alejandro está bien, está en el trabajo, no sabe que estoy aquí. Puso a Miguelito en una cobija vieja en la esquina, la que guardaba ahí para cuando nos visitaban, y Miguelito quería jugar mientras yo trabajaba. Lo rodeó de juguetes de su bolsa, un camión de madera, algunos bloques, un elefante de peluche. Él tomó el camión, lo volteó en sus manos, examinándolo con ese enfoque serio, silencioso. «Roberto, necesito que entiendas algo». Sofía se giró hacia mí y noté por primera vez lo pálida que estaba, cómo temblaban sus manos. «Lo que estoy a punto de decirte va a ser difícil de escuchar, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes confiar en mí?» Había conocido a Sofía por 4 años en ese momento, desde que ella y Alejandro comenzaron a salir. Luego se comprometieron después de
Luego se casaron en esa rápida sucesión que sucede cuando dos personas están seguras, o cuando una persona es muy convincente, aunque yo no lo sabía entonces. Ella siempre había sido educada conmigo, respetuosa, me llamaba Roberto, nunca papá, lo cual en realidad yo había apreciado. Algunos límites son naturales, saludables, era hermosa de esa manera cuidadosa en que algunas mujeres lo son. Siempre arreglada, siempre vestida perfectamente, maquillaje siempre impecable. El tipo de hermosa que requiere trabajo y planificación. Nunca me había llegado a calentar del todo con ella. Había algo en la forma en que miraba a Alejandro. No con amor exactamente, más como propiedad. La forma en que mirarías algo por lo que trabajaste duro para adquirir y de lo que estabas orgulloso de exhibir. Un trofeo tal vez, un logro, pero era mi nuera, madre de mi nieto. Y si mi hijo la amaba, yo podía aceptarla. Por supuesto que puedo confiar en ti, dije. ¿Qué está pasando? Tomó un respiro, lo soltó lentamente. Miguelito no puede oír. Recibimos el diagnóstico hoy. Pérdida auditiva profunda a ambos oídos, congénita, dijo el doctor. Nunca va a escuchar normalmente, incluso con intervenciones, incluso con cirugía o aparatos auditivos, o cualquier cosa. Es sordo, Roberto, completamente sordo. El taller pareció inclinarse, las paredes cubiertas con las viejas herramientas de jardinería de Guadalupe, que no podía traerme a tirar, nadaron en mi visión. Miré a Miguelito jugando tranquilamente con su camión, empujándolo de un lado a otro sobre la cobija, y sentí mi corazón romperse en pedazos. Nunca, me escuché decir, ¿nunca va a escuchar nada? Nunca, repitió Sofía. Lo dijo tan plana, tan matter of fact, como si me estuviera diciendo el pronóstico del clima. El doctor fue muy claro. Esto es permanente. Esta es la realidad de Miguelito por el resto de su vida. Tuve que sentarme. Había un banquillo junto a mi mesa de trabajo y me dejé caer en él, de repente sintiendo cada uno de mis 69 años. Miguelito nunca escucharía música. Nunca escucharía a su padre decir, te amo. Nunca escucharía pájaros cantando, o lluvia en el techo, o el océano, o risas, o ninguno de los 1000 sonidos hermosos que hacen que la vida sea rica. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. Cirugía, aparatos auditivos. Debe haber algo. Estamos explorando opciones, interrumpió Sofía. El doctor nos dio referencias, especialistas que podemos ver. Pero Roberto, no es por eso que estoy aquí. Necesito tu ayuda con algo más importante ahora mismo. Acercó el otro banquillo, se sentó cerca de mí, demasiado cerca. Podía oler su perfume, algo caro y floral, que Guadalupe nunca hubiera usado. Alejandro no puede manejar esto ahora mismo, dijo en voz baja. Se está derrumbando. Cuando el doctor nos lo dijo, simplemente se quebró. Comenzó a llorar ahí mismo en el consultorio. Tuvieron que traerle agua, hacer que se calmara. Lloró por 1 hora en el estacionamiento después. Piensa que es su culpa de alguna manera. Genética. Tal vez algo que él transmitió. Le dije que eso es ridículo. Pero ya sabes cómo es él, siempre asumiendo responsabilidad por cosas que no puede controlar. Esa parte era verdad. Alejandro siempre había sido así, incluso de niño. Si algo salía mal, una ventana rota, un juguete perdido, un examen reprobado, asumía que era de alguna manera su culpa. Guadalupe solía preocuparse por eso. Es demasiado sensible, decía doblando ropa en nuestro dormitorio, mientras yo me preparaba para dormir. El mundo va a ser duro con él. Roberto, siente todo demasiado profundo. Había tenido razón. El mundo había sido duro con él. Necesito que sea fuerte ahora mismo. Continuó Sofía. Necesito que se enfoque en su carrera para que podamos costear lo que Miguelito necesite. Terapia, educación especial, cuentas médicas, va a ser caro. Necesitamos a Alejandro trabajando, no desmoronándose. Pero si tú sigues haciendo preguntas, si presionas por segundas opiniones o especialistas o lo que sea que estés pensando hacer, va a empeorarlo.
Va a hacer que dude de que estamos manejando esto. Va a hacer que sienta que necesita arreglarlo todo él mismo. Y no puede. Esto no se puede arreglar. Soy su padre, dije. Por supuesto que voy a... No. Su voz se volvió dura, realmente dura, como acero. Vas a apoyarlo confiando en mí. Soy la madre de Miguelito. Sé lo que es mejor para mi hijo. Y lo mejor ahora mismo es que Alejandro crea que estamos manejando esto, que tenemos un plan, que todo está bajo control. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes simplemente dejar que yo maneje esto? Algo en mí quería discutir, quería exigir, ver los reportes médicos yo mismo, hablar con los doctores, obtener segundas opiniones y terceras opiniones y cuantas opiniones fuera necesarias. Quería estar involucrado, ayudar a hacer algo más que sentarme en mi taller con mis radios rotos, mientras mi nieto enfrentaba una vida de silencio. Pero miré a Miguelito otra vez. Había abandonado el camión y estaba construyendo algo con los bloques, apilándolos cuidadosamente, su pequeña lengua asomándose en concentración. Se veía feliz, tranquilo, y pensé en Alejandro, mi niño sensible que sentía todo demasiado profundo, que ya había perdido a su madre demasiado joven, que había luchado por años después de la muerte de Guadalupe, que finalmente había encontrado felicidad con Sofía y Miguelito. Si él se estaba desmoronando, si Sofía pensaba que mi involucramiento lo empeoraría, está bien, me escuché decir, está bien, pero quiero ayudar, como sea que pueda. Sofía sonrió. No llegó a sus ojos. Noté eso incluso entonces, la sonrisa se detenía en su boca, nunca llegaba hasta esos ojos azules pálidos. Sé que quieres, Roberto, y lo harás dándonos espacio, aprendiendo lenguaje de señas si quieres. Eso realmente sería útil. Pero sin presión sobre Alejandro, sin preguntas constantes sobre tratamientos o terapias. Déjalo procesar esto a su propio tiempo. Déjalo sufrir a su manera. ¿Puedes hacer eso? Sí, dije. Puedo hacer eso. Se levantó, recogió a Miguelito y sus juguetes, comenzó a poner todo de vuelta en su bolsa con movimientos eficientes. Debo irme, le dije a Alejandro que llevaba a Miguelito al parque. No sabe de esta conversación. No sabe que vine aquí. ¿Por qué no? Hizo una pausa. Me miró con algo en su expresión que no pude leer. Porque se sentiría culpable de no traer a Miguelito a verte él mismo, de no ser lo suficientemente fuerte para decirle a su propio padre sobre el diagnóstico de su hijo. Y no necesita más culpa ahora mismo, Roberto, ya está ahogándose en ella. Levantó a Miguelito, lo acomodó en su cadera. Él recostó su cabeza en su hombro, todavía en silencio, todavía observando todo con esos ojos oscuros serios. Eres un buen abuelo, dijo Sofía en la puerta. Miguelito tiene suerte de tenerte. Solo confía en mí en esto. Está bien, confía en que sé lo que estoy haciendo. Confía en que tengo los mejores intereses de mi familia en el corazón. Después de que se fueron, me senté en mi taller por mucho tiempo. El radio frente a mí permanecía roto, mis manos permanecían quietas, y algo en mi pecho, algo que no podía nombrar, algo que se sentía como una advertencia. Susurró que acababa de cometer un error terrible. Pero lo ignoré, que Dios me ayude, lo ignoré. Eso fue en septiembre. Para octubre, había visto 3 cursos de lenguaje de señas mexicano en YouTube. Para noviembre, podía deletrear el alfabeto con los dedos, aunque mis manos artríticas hacían algunas letras más difíciles que otras. La letra R era particularmente difícil. Requería posiciones de dedos que hacían que mis nudillos dolieran. Para diciembre podía hacer señas de frases básicas. Te amo. Buenos días. ¿Cómo estás? Practicaba frente al espejo del baño todas las noches, viendo mis dedos nudosos formar formas que se sentían extrañas y torpes. Guadalupe hubiera sido mejor en esto, pensaba a menudo. Ella siempre había sido buena con los idiomas, con aprender cosas nuevas. Se enseñó a sí misma a hacer mole poblano 1 año solo, porque le gustaba como sabía. Consiguió recetas de su abuela y practicó en la cocina durante meses hasta perfeccionarlo. Yo no era así. Aprender no me venía fácil a los 69, pero intentaba, por Miguelito, intentaba.
Si este contenido te está gustando y quieres seguir viendo historias que te hacen reflexionar sobre la familia y la verdad, no olvides suscribirte al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndote estas historias poderosas. Vinieron para la cena de Navidad ese año. Sofía trajo un pavo ya cocinado, ya glaseado. No quería que te molestaras, dijo, poniéndolo en mi mesa de comedor. La mesa donde Guadalupe y yo habíamos comido miles de comidas, donde Alejandro había hecho su tarea, donde habíamos jugado baraja los viernes por la noche con vecinos que ya estaban muertos en su mayoría. Alejandro se veía terrible, más delgado de lo que jamás lo había visto, con círculos oscuros bajo los ojos y un temblor en las manos cuando me abrazó. «Hola, papá», dijo, y su voz se quebró en la segunda palabra. «¿Estás comiendo suficiente, hijo?», pregunté retrocediendo para mirarlo. En serio, había perdido quizás 10 kilos desde la última vez que lo vi. Su camisa le colgaba suelta en su estructura. «Estoy bien, solo ocupado. El trabajo ha estado intenso». Pero no era solo el trabajo. Podía verlo en la forma en que miraba a Miguelito, con ese amor desesperado y doloroso mezclado con profunda culpa, como si hubiera fallado a su propio hijo de alguna manera, como si la sordera de Miguelito fuera un castigo por algo que Alejandro había hecho mal. Sofía estaba a su lado constantemente, tocando su brazo, terminando sus oraciones, dirigiendo conversaciones lejos de cualquier cosa demasiado pesada. En ese momento pensé que estaba siendo solidaria, una buena esposa, ayudando a su esposo a través de una crisis. Mirando hacia atrás ahora, sabiendo lo que sé, puedo ver que estaba siendo controladora, asegurándose de que Alejandro se mantuviera aislado, se mantuviera dependiente, se mantuviera convencido de que ella era su único apoyo. Pasaron 3 meses, luego 6, luego 1 año. Miguelito creció de un niño pequeño a un niño que nunca hacía un sonido, nunca lloraba cuando se caía, nunca se reía en voz alta ante caricaturas, nunca llamaba a su madre o padre en la noche. Aprendí más lenguaje de señas, me volví mejor en ello, aunque mis manos nunca dejaron de doler. Comencé a hacer señas con Miguelito cada vez que nos visitaban, lo cual no era seguido. Tal vez una vez al mes, a veces menos. «El viaje es duro para él», decía Sofía cuando yo llamaba para sugerir una visita. «Miguelito se abruma con los cambios en la rutina. ¿Entiendes?». Entendía, o pensaba que entendía. Alejandro llamaba cada semana, pero las llamadas se volvieron más cortas, más tensas. Me hablaba sobre el trabajo, algún proyecto que estaba manejando, alguna fecha límite que enfrentaba. Me hablaba sobre la casa. Habían repintado la cocina, reemplazado el calentador de agua, contratado un jardinero. Me hablaba sobre las actividades de Sofía, su club de lectura, sus clases de yoga, el trabajo de caridad que hacía con su hermana Valentina. Pero cuando preguntaba sobre Miguelito, se quedaba callado. «Está bien, papá. Creciendo, haciendo su terapia». «¿Qué tipo de terapia?». «Terapia del habla aunque no pueda oír. Terapia ocupacional». Sofía maneja todo eso. Ella es increíble con él. Realmente increíble. No sé qué haría sin ella. Quería preguntar más. Quería visitar más seguido, estar ahí para las citas, entender por lo que mi nieto estaba pasando, ver a los terapeutas, los especialistas, los doctores de los que Sofía hablaba. Pero recordaba sus palabras. «Dale espacio. No presiones a Alejandro. Confía en mí». Así que lo hice. Que Dios me ayude, lo hice. El año 2 se convirtió en el año 3. Miguelito tenía 4 años, luego 5. Lo veía tal vez una vez cada 2 meses. Siempre en mi casa, nunca en la de ellos. «Es más fácil así», explicaba Sofía. «Miguelito conoce tu casa. Está cómodo aquí». Los entornos cómodos son importantes para los niños sordos. Necesitan consistencia. Él era callado cuando nos visitaban. Jugaba con los mismos juguetes que guardaba en la esquina de mi sala. Bloques, camiones, un perro de peluche que había sido de Alejandro cuando era joven. Me dejaba hacerle señas, a veces hacía señas de vuelta, aunque su vocabulario parecía limitado. Más,
Hacía señas cuando quería otra galleta. Por favor, cuando le preguntaba si quería salir afuera. Gracias, cuando le daba algo. Nunca nada más complejo. Nunca te amo de vuelta, aunque yo se lo hacía señas cada vez. ¿Está progresando?, le pregunté a Sofía una vez, viendo a Miguelito apilar bloques en torres cuidadosas. Su lenguaje de señas parece limitado para un niño de 5 años. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Cada niño se desarrolla diferente, Roberto. Los niños sordos especialmente. Estamos trabajando con especialistas. Es un proceso. Estas cosas toman tiempo. Alejandro apenas me miraba ya durante las visitas. Sus ojos tenían esa cualidad vacía, como si estuviera desapareciendo desde adentro, como si estuviera siendo lentamente borrado. Hijo, intenté una vez, llevándolo aparte mientras Sofía estaba en el baño con Miguelito. ¿Estás bien? ¿Realmente bien? Estoy bien, papá. No te ves bien. ¿Te ves, papá? Por favor. Su voz se quebró, se rompió completamente. No puedo hablar de eso. Si empiezo a hablar de eso, si me dejo pensar demasiado sobre cómo va a ser la vida de Miguelito, lo que no puedo darle, lo que nunca va a tener, me desmoronaré. Me desmoronaré completamente. Y no puedo desmoronarme porque Miguelito me necesita fuerte y Sofía me necesita fuerte y apenas estoy manteniéndome juntos como está. Así que, por favor, solo déjalo estar. ¿Qué podía decir a eso? Era un hombre adulto, 42 años, pidiéndole a su padre que retrocediera. Así que lo hice. Retrocedí. Di espacio. Confié en Sofía. Año 4. Año 5. Miguelito cumplió 7 años. Debería haber estado en 2º grado. Pero Sofía le daba educación en casa. Mejor para niños sordos, explicó cuando pregunté al respecto. Las escuelas públicas no están equipadas. Los maestros no saben lenguaje de señas. Los otros niños serían crueles. De esta manera puedo darle atención individualizada, asegurarme de que realmente esté aprendiendo, no solo sentado en un salón siendo ignorado. Tenía sentido. Todo lo que ella decía siempre tenía sentido. Comencé a tener sueños sobre Guadalupe durante este tiempo. Aparecía en mi habitación, sentada en la silla junto a la ventana, donde solía leer antes de dormir. «Te estás perdiendo algo», decía en el sueño. «Roberto, te estás perdiendo algo importante. Mira más de cerca». Me despertaba con el corazón latiendo fuerte, la habitación oscura y vacía. Guadalupe ida otra vez. «Solo sueños», me decía a mí mismo. Solo el cerebro de un viejo haciendo ruido en la noche. Hasta esa tarde cuando todo se hizo pedazos. Era un jueves en junio. Lo recuerdo porque los jueves eran mis días de mercado. Lo habían sido desde que Guadalupe murió y necesité imponerme algo de estructura en mis semanas, alguna razón para salir de la casa, interactuar con gente, recordar que todavía estaba vivo. Estaba guardando las compras, frijoles, jitomates, chiles que probablemente nunca comería pero que compraba de todas formas por costumbre, cuando mi timbre sonó. No un toque, el timbre, lo cual era extraño porque Sofía siempre tocaba 3 veces, siempre el mismo ritmo. Y Alejandro tenía una llave que le había dado años atrás. Sequé mis manos en un trapo de cocina y caminé a la puerta principal, mis rodillas crujiendo con cada paso. 75 años y sintiendo cada uno de ellos. Abrí la puerta, Miguelito estaba parado ahí solo. 7 años, tal vez 1,20 m de altura, usando una mochila casi tan grande como él, tierra en sus rodillas, lágrimas manchando su cara. Y hablando, «Abuelo Roberto», dijo. Su voz era áspera, sin usar, como un instrumento que no había sido tocado en años, como una puerta con bisagras oxidadas finalmente siendo abierta. Me escapé. Tomé 2 camiones. Mamá no sabe dónde estoy. Necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde. Me quedé ahí congelado mientras mi nieto, mi supuestamente sordo nieto, me hablaba en perfecto español. Miguelito, finalmente logré decir, mi cerebro luchando por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Puedes escucharme? Siempre pude, abuelo.
Las lágrimas vinieron más fuerte ahora, corriendo por sus mejillas. Lo siento por haber mentido. Lo siento por haber pretendido por tanto tiempo. Pero mamá dijo que si alguna vez le decía a alguien, lastimaría a papá. Dijo que papá moriría si yo hablaba. Me mostró videos de accidentes de autos, de gente lastimándose. Y dijo que eso es lo que les pasa a los papás, cuando los niños no obedecen a sus mamás. Tenía 5 años, abuelo. No sabía qué más hacer. Mis piernas se debilitaron. Me agarré del marco de la puerta para no caerme, mis manos artríticas apretando, tan fuerte que la madera se clavó en mis palmas. Entra, dije. Entra ahora mismo. Lo hizo. Dejó caer su mochila en la entrada, aterrizó con un golpe pesado y me siguió a la mesa de la cocina. Se sentó en la misma silla en la que siempre se sentaba durante las visitas. Excepto que esta vez, cuando lo miré, vi a un niño completamente diferente. Un niño cargando secretos que deberían haber sido imposibles para alguien tan joven. Un niño que había sido torturado en silencio por 5 años. Dime todo. Dije, mi voz temblando. Desde el principio, no dejes nada fuera. Y lo hizo. Su voz temblaba, sus manos temblaban, pero me contó todo. Me contó sobre tener 2 años jugando en el patio trasero mientras su madre estaba en el teléfono con alguien, sobre escucharla decir que sería más fácil si algo anduviera mal con él. Que entonces Alejandro dejaría de hacer preguntas, dejaría de prestar atención a dónde iba el dinero. Me contó sobre cómo ella lo llamó adentro ese día. Lo sentó en el sofá. Le dijo que iban a jugar un juego secreto. El juego era que tenía que pretender que no podía oír, dijo Miguelito, su voz apenas por encima de un susurro. Ella dijo que si yo era realmente bueno pretendiendo, papá sería feliz. Pero si yo era malo en eso, si hablaba o reaccionaba a sonidos, algo malo le pasaría a papá. Te amenazó, dije, a un niño de 2 años. Al principio pensé que realmente era un juego. No entendía, pero luego me llevó a ver a un doctor, el esposo de la tía Valentina, tío Ricardo. Él ya no es un doctor real. Escuché a mamá decir una vez que perdió su licencia, pero tiene un consultorio y me dio un examen falso. Y le dijo a mamá frente a mí que yo era sordo. Miguelito se limpió los ojos con el dorso de su mano. Recuerdo mirar a mamá confundido porque podía escuchar todo. Y ella me dio esta mirada aterradora. Y supe entonces que ya no era un juego. Era real. Así que te quedaste callado por 5 años, susurré. Ella me lo recordaba todo el tiempo. Todos los días me mostraba videos en su teléfono. Choques de autos, gente cayéndose por las escaleras, casas en llamas. Esto es lo que pasa, decía, cuando los niñitos no hacen lo que sus mamás les dicen. Los papás se lastiman. Los papás mueren. ¿Quieres que tu papá muera? Y yo negaba con la cabeza y ella sonreía y decía, buen niño. Entonces sigue jugando el juego. Mis manos temblaban tan mal que tuve que juntarlas sobre la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué te haría esto? ¿Qué ganaba ella? El rostro de Miguelito se desmoronó. Dinero, abuelo. El dinero de la abuela Guadalupe. Papá tiene un fideicomiso de ella. Se suponía que lo recibiría cuando cumpliera 45, pero si tenía un hijo discapacitado, podía acceder a él antes para gastos médicos, necesidades especiales, terapia. El fideicomiso de Guadalupe. El dinero que ella había trabajado toda su vida para ahorrar. Dinero de su trabajo como maestra, del seguro de vida cuando sus padres murieron, de inversión cuidadosa y vida frugal. Lo había guardado para el futuro de Alejandro, para su seguridad. ¿Cuánto ha tomado?, pregunté. No sé exactamente, pero la he escuchado hablar con la tía Valentina sobre eso. Cientos de miles, creo, tal vez más. Lo usa para ella misma, para viajes, para ropa, para el auto nuevo. Papá piensa que todo va a mi terapia, pero abuelo, su voz se quebró completamente. No tengo terapia. La tía Valentina pretende ser mi terapeuta. Vamos a su casa. Me siento en un cuarto por 1 hora comiendo galletas y viendo la tele con el sonido apagado. Y luego nos vamos. Papá le paga 2,000 pesos cada sesión.
2 veces por semana, por 5 años. Hice el cálculo mental, más de 1 millón de pesos solo por la terapia falsa. Y eso probablemente era solo el principio. Y hay más, continuó Miguelito. Su voz se estaba volviendo más pequeña, como si estuviera encogiéndose en sí mismo. Mamá y la tía Valentina le hacen esto a otra gente también. Gente vieja, gente enferma. Se hacen sus amigas, les ayudan con mandados y cuentas y cosas, y luego pasan cosas. ¿Qué cosas? Las pastillas se mezclan. La gente se cae por las escaleras. Tienen ataques al corazón o derrames cerebrales. Y luego mamá y la tía Valentina lloran en los funerales. Y todos dicen lo amables que fueron al ayudar. Y el dinero se transfiere a sus cuentas antes de que alguien mire muy de cerca. La habitación giró. Me agarré de la mesa más fuerte. Miguelito, ¿me estás diciendo que tu madre y tu tía están matando gente? Sí, abuelo. Me miró con esos ojos antiguos, ojos que habían visto demasiado, entendido demasiado. La señora Hernández, la señora que solía vivir cerca de nosotros, murió el año pasado. Todos dijeron que fue su corazón, pero escuché a mamá y la tía Valentina hablando después. Estaban felices, riéndose, dijeron que salió perfectamente, que las pastillas funcionaron exactamente como se suponía que debían. Pensé que podría vomitar. La señora Hernández había estado en la casa de Alejandro y Sofía para una carne asada una vez. La había conocido, una mujer dulce de 70 y tantos, viuda viviendo sola. Me había mostrado fotos de sus nietos, hablado sobre su jardín, su iglesia, su club de lectura, y Sofía la había matado. ¿Cuántos? Me forcé a preguntar. ¿Cuántas personas han lastimado? No estoy completamente seguro. Solo escucho cosas a veces cuando piensan que no puedo entender, porque se supone que soy sordo. Pero abuelo, he escuchado al menos 5 nombres, tal vez 6, gente que fue amable conmigo, que me dio dulces o me sonrió, y luego murieron, y mamá y la tía Valentina obtuvieron su dinero. 7 años. 7 años y testigo de múltiples asesinatos. 7 años cargando el peso del conocimiento que destruiría a la mayoría de los adultos. ¿Por qué viniste aquí hoy?, pregunté. ¿Por qué ahora, Miguelito? ¿Por qué no hace meses, hace años? Su cara se puso blanca, realmente blanca, como si toda la sangre se drenara de ella. Porque esta mañana escuché a mamá en el teléfono con la tía Valentina. No sabía que yo estaba en la casa. Papá ya se había ido al trabajo, y ella pensó que yo todavía estaba dormido arriba. Pero había bajado a buscar agua y la escuché en la cocina. Sacó un pedazo de papel de su bolsillo, lo desdobló con manos temblorosas, lo empujó a través de la mesa hacia mí. Era un testamento, el testamento de Alejandro, recientemente actualizado, recientemente notarizado, dejándole todo a Sofía en caso de su muerte, con Miguelito como beneficiario secundario bajo la administración de Sofía hasta que cumpliera 18. Encontré esto en la oficina de papá ayer, susurró Miguelito, escondido en un cajón, y esta mañana escuché a mamá decirle a la tía Valentina que la próxima semana es la semana, que está cansada de esperar, cansada de que las pastillas tomen tanto tiempo. Dijo, la próxima semana Alejandro va a tener un accidente de auto camino al trabajo. Algo definitivo, algo que nadie va a cuestionar. El papel se nubló en mi visión. Va a matarlo. Tu madre está planeando asesinar a tu padre. La próxima semana, abuelo. 7 días. Y no puedo detenerla. Intenté llamar a la policía desde un teléfono público. El oficial que contestó fue el detective Morales. Preguntó desde dónde llamaba. Dijo que enviaría a alguien a recogerme y llevarme a casa. Pero abuelo, el detective Morales es amigo de la tía Valentina. Lo he visto en su casa. Si le hubiera dicho dónde estaba, me habría llevado directo de regreso con mamá. 7 años, escapándose de casa, tomando 2 camiones a través de la ciudad, porque la policía estaba comprometida. Porque su madre era una asesina serial, porque ninguna otra persona escucharía a un niño supuestamente sordo.
Estás a salvo ahora, dije, aunque no tenía idea si eso era verdad. Estás conmigo, y no dejaré que te pase nada a ti o a tu padre. Te lo prometo. Miguelito me miró con esperanza desesperada. ¿Me cree? ¿No crees que lo estoy inventando o confundiendo? Creo cada palabra. Me levanté, mis rodillas protestando, y lo atraje a mis brazos. Lo sostuve mientras finalmente, se derrumbaba. 6 años de silencio forzado saliendo en sollozos que sacudían su pequeño cuerpo. Te tengo, susurré en su cabello. Te tengo, Miguelito. Vamos a detenerla. Vamos a salvar a tu papá. Vamos a asegurarnos de que nunca lastime a nadie más. Pero incluso mientras lo decía, incluso mientras sostenía a mi nieto tembloroso, no tenía idea de cómo un hombre de 75 años y un niño traumatizado de 7 años iban a detener a una asesina que había estado operando exitosamente por años. Si estas historias te impactan, si te hacen pensar en cómo proteger a los tuyos, suscríbete para no perderte ningún episodio. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas verdades que todos necesitamos escuchar. No tenía idea de cómo pelear contra alguien con conexiones en la policía, con una red de cómplices, con años de práctica cubriendo sus huellas. Solo sabía que tenía que intentarlo, porque si no lo hacía, mi hijo moriría la próxima semana, y Miguelito sería enviado de vuelta a vivir con el monstruo que lo había torturado por 5 años. Lo primero que hice fue cerrar cada puerta y ventana de la casa con llave, cerrojos, cadenas, incluso el viejo pestillo de la puerta del sótano que no había usado en años. Miguelito me observaba con ojos grandes, todavía sollozando mientras yo me movía por la casa, haciéndola segura. ¿Qué estás haciendo, abuelo? Asegurándome de que tu madre no pueda entrar si descubre que estás aquí. Asegurándome de que estemos a salvo mientras decidimos qué hacer después. Lo segundo que hice fue llamar a mi abogado. Bernardo Chávez y yo nos conocimos cuando él acababa de salir de la Facultad de Derecho y yo necesitaba ayuda preparando un testamento después del primer susto de cáncer de Guadalupe. Ella lo venció esa vez, vivió otros 15 años, pero Bernardo y yo nos mantuvimos en contacto. Él había manejado todos mis asuntos legales desde entonces. El testamento, el patrimonio de Guadalupe cuando realmente falleció, el fideicomiso que habíamos establecido para Alejandro, contestó al tercer timbre. Roberto, esto es inesperado. Todo está bien. Suenas estresado. Bernardo, necesito que vengas a mi casa inmediatamente y necesito que traigas a alguien de la fiscalía. Alguien en quien confíes completamente y en que no esté conectado con el detective Morales o nadie en su departamento. Silencio del otro lado. Luego, cuidadosamente, Roberto, ¿qué está pasando? Mi nuera es una asesina serial. Ha estado fingiendo la discapacidad de mi nieto por 6 años para robar del fideicomiso de mi difunta esposa. Está planeando asesinar a mi hijo la próxima semana. Y tiene al menos 6 cuerpos detrás de ella. Más silencio. Más largo esta vez. Estaré ahí en 20 minutos, finalmente dijo Bernardo. No abras la puerta para nadie más. No dejes entrar a nadie. No llames a nadie más. Solo espera. Colgó. Miré a Miguelito, quien ahora estaba sentado en mi mesa de cocina, manos envueltas alrededor de un vaso de agua que le había dado. Se veía tan pequeño, tan frágil. Abuelo, dijo en voz baja. ¿Qué pasa? Si no me creen, ¿qué pasa si piensan que soy solo un niño confundido que inventó historias? Entonces los haremos creer. Me senté frente a él. Tomé sus pequeñas manos en las mías nudosas. Miguelito, necesito preguntarte algo. Los últimos 6 años pretendiendo ser sordo. Fue difícil. ¿Hubo alguna vez que casi te rompieras, casi hablaste? Asintió lentamente. Todo el tiempo. Todos los días. A veces me olvidaba, especialmente cuando era más chico. Alguien llamaba mi nombre y yo empezaba a voltear, o había un ruido fuerte y yo brincaba. Mamá me pellizcaba después, muy fuerte en mis brazos o piernas donde nadie podía ver. Así es como aprendí a recordar. Te lastimó. Dijo que era para ayudarme a recordar.
para mantenerme a salvo, para mantener a papá a salvo. Su voz se volvió más callada. Tengo moretones, a veces se desvanecen, pero luego me da nuevos cuando me equivoco. Abuso físico además de la tortura psicológica, además de forzarlo a 6 años de silencio. ¿Alguna vez intentaste decirle a tu papá?, pregunté. Aunque sea una vez. El rostro de Miguelito se desmoronó. Cuando tenía 5, una vez cuando mamá estaba en la regadera, le susurré a papá que podía escucharlo. No entendió al principio, se rió y dijo que estaba haciendo sonidos, que era bueno, que tal vez estaba desarrollando algo de capacidad de vocalización. Luego mamá salió del baño y me asusté tanto que me detuve, me congelé completamente. Y ella le dijo a papá más tarde que yo había estado haciendo sonidos al azar, que era un avance en mi desarrollo. Él le creyó. Estaba tan feliz. Por supuesto que le creyó. Alejandro confiaba en Sofía absolutamente. Había construido su vida entera alrededor de esa confianza. Y después de eso, nunca lo volví a intentar. Tenía demasiado miedo. Y honestamente, abuelo, Miguelito miró hacia abajo a sus manos. Empecé a olvidar a veces que podía hablar. Empecé a sentir como si tal vez realmente no podía, como si tal vez la pretensión se hubiera vuelto real. Eso tiene sentido. Tenía horrible, perfecto sentido. El cerebro de un niño adaptándose al trauma, aceptando la mentira porque la mentira era más segura que la verdad. Eres increíblemente valiente, le dije. Lo sabes, la mayoría de los adultos no podrían hacer lo que has hecho. Sobrevivir eso, mantenerte fuerte, proteger a tu padre incluso cuando te costó todo. No me siento valiente, me siento asustado. La gente valiente siempre está asustada. Eso es lo que los hace valientes. Un toque en la puerta nos hizo brincar a ambos. Miré por la mirilla. Bernardo Chávez estaba en mi porche, maletín en mano. Junto a él había una mujer de unos 50 años, usando un traje gris, su cabello oscuro recogido en un moño pulcro. Abrí la puerta, los dejé entrar rápidamente, la cerré con llave detrás de ellos. Roberto, dijo Bernardo, sus ojos agudos tomando mi cara, las mejillas manchadas de lágrimas de Miguelito, el aire general de crisis en mi casa. Esta es la fiscal adjunta Sara Martínez. Ella es la jefa de la unidad de crímenes mayores. Si lo que me dijiste por teléfono es siquiera parcialmente verdad, ella es quien necesitamos. Sara Martínez me miró, luego a Miguelito. Su expresión era profesional, neutral, pero vi algo suavizarse en sus ojos cuando miró a mi nieto. Señor Ramírez, dijo, ofreciendo su mano, ¿por qué no nos sentamos y me cuenta todo? Nos sentamos en mi sala, Miguelito en el sofá junto a mí. Bernardo y Sara en los sillones que Guadalupe y yo habíamos comprado hace. La mesa de centro entre nosotros sostenía el testamento que Miguelito había encontrado, todavía arrugado de haber estado en su bolsillo. Y por las siguientes 2 horas les contamos todo. Miguelito fue increíble. A pesar de su miedo, a pesar de su agotamiento, a pesar de tener solo 7 años, expuso toda la historia con una claridad que asombró a ambos abogados. Dio nombres, fechas, conversaciones específicas que había escuchado. Describió el consultorio del doctor falso donde Sofía lo había llevado para exámenes falsos. Nombró a las víctimas que conocía. La señora Hernández, el señor Domínguez de la iglesia. Les contó sobre las pastillas que Sofía le estaba dando a Alejandro, sobre los cambios recientes al testamento, sobre la conversación que había escuchado esa mañana. Sofía diciéndole a Valentina que la próxima semana era la semana. Sara grabó todo en su teléfono, haciendo preguntas ocasionalmente, su expresión volviéndose más sombría con cada respuesta. Cuando Miguelito terminó, ella se recostó en su silla. Ese es el testimonio de testigo más completo que he escuchado de alguien, mucho menos de un niño. Miguelito, tienes una memoria excepcional. Tenía que recordar, dijo simplemente. No podía escribir nada, no podía decirle a nadie. Así que solo recordé todo en caso de que alguna vez tuviera la oportunidad de decirle a alguien que escuchara. Bernardo se inclinó hacia adelante. Sara, ¿qué tenemos aquí legalmente?
múltiples homicidios, fraude, abuso infantil, conspiración e intento de asesinato de Alejandro Ramírez. Golpeteó su pluma contra su libreta. Pero tenemos un problema. Todo lo que tenemos ahora mismo es el testimonio de un niño sin evidencia física, sin rastro de papel que podamos acceder sin órdenes. Y si Sofía tiene al detective Morales en su bolsillo, lo tiene, interrumpió Miguelito. Lo he visto en la casa de la tía Valentina al menos 5 veces. Son amigos, tal vez más que amigos. Sara asintió. Entonces tenemos que asumir que ella tiene otras conexiones en la policía también. Lo que significa que tenemos que ser muy cuidadosos sobre cómo procedemos. Un movimiento equivocado, una pista de que estamos investigando, y ella destruirá evidencia. Tal vez acelere su línea de tiempo para Alejandro. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Tenemos 7 días antes de que mate a mi hijo. No podemos simplemente sentarnos aquí. No podemos. Sara se levantó, comenzó a caminar. Esto es lo que estoy pensando. Necesitamos movernos rápido, pero necesitamos movernos inteligentemente. Primera prioridad es la seguridad de Alejandro. Segunda es asegurar evidencia antes de que Sofía pueda destruirla. Tercera es construir un caso lo suficientemente fuerte para que sus conexiones no puedan salvarla. Se giró hacia Miguelito. Miguelito, dijiste que sabes dónde tu madre guarda su otro teléfono, el que usa para comunicarse con Valentina. En su recámara, en un libro falso en el estante. Es un diccionario, pero ha sido vaciado. La he visto sacarlo cuando piensa que estoy dormido. Bien, necesitaremos eso. ¿Qué hay de documentos financieros, estados de cuenta bancarios, algo que muestre transferencias del fideicomiso? Mamá tiene un archivero en la oficina. Está cerrado con llave, pero sé dónde guarda la llave. Detrás de un portarretratos en la pared. Sara sonrió. Eres un investigador natural. ¿Lo sabías? Miguelito no sonrió de vuelta. Tenía que serlo para sobrevivir. Bernardo se aclaró la garganta. Sara, acceder a esa casa, a esos objetos, necesitamos una orden, y la necesitamos de un juez que no esté en la red de Sofía. Jueza Whitmore, dijo Sara inmediatamente. Está limpia, es dura y odia la corrupción. Llamaré a su despacho, solicitaré una audiencia de emergencia. Con el testimonio de Miguelito y la amenaza inmediata a la vida de Alejandro, deberíamos poder obtener causa probable. Sacó su teléfono, comenzó a hacer llamadas. Bernardo se giró hacia mí. Roberto, ¿dónde cree Sofía que está Miguelito ahora mismo? ¿Te ha llamado buscándolo? Revisé mi propio teléfono. Sin llamadas perdidas. Nada todavía. Miguelito, ¿qué le dijiste a tu madre esta mañana? ¿Dónde pensó que ibas? Excursión escolar al Museo de Ciencias. Había un permiso que ella firmó la semana pasada. Todo el día. No va a esperarme en casa hasta las 3. Miré mi reloj. 12:30 p.m. Teníamos 3 horas. Esa es nuestra ventana, dijo Bernardo. 3 horas para conseguir una orden, organizar un operativo, asegurar la evidencia y tomar a Sofía bajo custodia antes de que sepa lo que está pasando. Sara terminó su llamada. La jueza Whitmore me verá en su despacho en 30 minutos. Miguelito, voy a necesitar que vengas conmigo. Ella va a querer escuchar tu testimonio directamente antes de firmar nada. Miguelito se puso pálido. Tengo que hablar con una jueza, solo por unos minutos. Ella es muy amable y necesita escuchar de ti, directamente, que estás diciendo la verdad, que entiendes lo que estás diciendo. ¿Puedes hacer eso? Me miró. Apreté su mano. Estaré ahí contigo, justo ahí, todo el tiempo. Está bien, susurró. Está bien. Todos nos levantamos. Sara reunió sus cosas, ya planeando, ya organizando. Bernardo, quiero que coordines con contabilidad forense. Necesitaremos expertos listos para revisar esos registros financieros en el minuto que los incautemos. Roberto, quiero que llames a Alejandro. Conversación casual, nada sospechoso. Averigua exactamente dónde está ahora mismo, cómo se ve su horario por el resto del día. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono.
¿Qué digo si pregunta por qué estoy llamando? Manténlo natural. Eres su padre. No necesitas una razón. Marqué el número de Alejandro. Sonó 4 veces. 5. Contestó al 6º timbre. Hola, papá. Esto es inesperado. ¿Todo está bien? Su voz. Dios. Su voz sonaba tan cansada, tan derrotada, como si solo estuviera pasando por los movimientos de vivir sin realmente estar vivo. Todo está bien, hijo. Solo quería ver cómo estás. Estoy bien. En el trabajo. Tengo una presentación grande esta tarde, de hecho. Probablemente debería ir a prepararme. Por supuesto, por supuesto. No quiero detenerte. ¿Y dónde es la presentación? Sala de juntas en el 5º piso. Comisión trimestral para los ejecutivos. Estoy un poco nervioso, para ser honesto. Esta es grande. Te irá genial. Siempre te va bien. Forcé estabilidad en mi voz. Y Sofía, Miguelito, ¿cómo están? Una pausa. Solo una breve vacilación, pero la capté. Están bien, en casa juntos. Sofía está haciendo algún tipo de proyecto con Miguelito. Cosa educativa. Ya sabes lo dedicada que es con su aprendizaje. Excepto que Miguelito estaba sentado a 1,5 metros de mí, lo que significaba que Sofía sabía que su hijo estaba desaparecido, y ya le estaba mintiendo a Alejandro sobre eso, ya construyendo su historia de cobertura. Eso es maravilloso, dije. Bueno, no quiero detenerte. Buena suerte con la presentación. Gracias, papá. Te amo. Te amo también, hijo. Colgué y miré a Sara. Está en el trabajo. Presentación grande a las 2, 5º piso, sala de juntas. Y Sofía le dijo que está en casa con Miguelito haciendo un proyecto. La expresión de Sara se endureció. Entonces ella sabe que Miguelito está desaparecido, pero no se lo ha dicho a Alejandro. Eso es bueno para nosotros. Significa que está tratando de manejarlo calladamente. No quiere alarmar a Alejandro. Probablemente ha estado llamando el nombre de Miguelito por toda la casa, revisando sus escondites usuales. Escalará pronto, pero ahora mismo todavía está en la fase de debe estar jugando en algún lugar. ¿Qué pasa cuando se dé cuenta de que realmente se fue? Pregunté. Por eso necesitamos movernos en las próximas 3 horas, conseguir la orden, allanar la casa, tomarla bajo custodia, antes de que tenga tiempo de entrar en pánico y destruir evidencia o lastimar a Alejandro. Si esta historia te está manteniendo al borde de tu asiento, dale like y suscribe. Estas historias necesitan ser contadas, y tu apoyo hace que eso suceda. Sara se dirigió a la puerta. Bernardo coordina con mi oficina. Roberto, Miguelito, vienen conmigo. Vamos a ver a la jueza Whitmore. El despacho de la jueza Whitmore olía a libros viejos y cera de limón para muebles. Era una mujer de unos 60 años, con cabello plateado y ojos agudos detrás de lentes con armazón dorado. Miró a Miguelito de la manera en que Guadalupe solía mirar a sus estudiantes, con interés y respeto, no con descendencia. «Hijo», dijo gentilmente señalando una silla frente a su escritorio. «Entiendo que tienes algo importante que decirme». Miguelito se sentó. Yo me paré detrás de él, manos en sus hombros para apoyo, y él le contó todo otra vez, cada detalle, cada nombre, cada crimen que había presenciado o escuchado. La jueza Whitmore no interrumpió, solo escuchó, su expresión volviéndose más grave con cada palabra. Cuando Miguelito terminó, ella estuvo en silencio por un largo momento. Miguelito finalmente dijo, «¿Sabes qué es el perjurio? Cuando mientes bajo juramento». «Correcto. ¿Y sabes qué les pasa a las personas que le mienten a los jueces? Van a la cárcel». «Así es. Entonces voy a preguntarte directamente mirándome a los ojos. ¿Es todo lo que acabas de decirme la verdad absoluta?» Miguelito sostuvo su mirada firmemente. «Sí, su señoría. Cada palabra. No estás confundido, no estás inventando cosas, no estás repitiendo cosas que alguien más te dijo que dijeras». «No, su señoría. Escuché todo yo mismo, vi cosas yo mismo, y entiendo lo que estoy diciendo. Mi mamá ha estado matando gente por dinero y está planeando matar a mi papá la próxima semana». La jueza Whitmore me miró.
Señor Ramírez, ¿le cree a su nieto? Completamente, dije. Cada palabra. Se giró hacia Sara. Este es uno de los casos más perturbadores que he visto en 30 años en el estrado. Tiene su orden. Catea la casa. Incauta todos los dispositivos electrónicos, registros financieros, medicamentos, cualquier cosa que pueda ser evidencia. Y señora Martínez, su voz se endureció. Si esto es real, si Sofía Ramírez realmente ha estado operando por años, la quiero atrapada, la quiero detenida. Cualquier recurso que necesite, lo tiene. Sara se levantó. Gracias, su señoría. Salimos del juzgado a la... Sara hizo 3 llamadas en el camino a su auto, ensamblando equipos, coordinando con el grupo especial, alertando a especialistas forenses. Nos movemos a las 2:30, le dijo a Bernardo y a mí. Mientras Alejandro está en su presentación, Sofía estará sola en la casa. Entramos rápido, la aseguramos la evidencia. Para cuando Alejandro llegue a casa, ya terminó. ¿Qué pasa con Miguelito?, pregunté. ¿Dónde debería estar? Contigo, en algún lugar seguro, no en la casa. Miró a mi nieto. Miguelito, has sido increíblemente valiente hoy, pero necesito que te quedes con tu abuelo ahora, mientras hacemos esta parte. ¿Puedes hacer eso? Él asintió. ¿Le van a decir a mi papá sobre mí? ¿Sobre hablar? Lo más gentilmente que podamos, prometió Sara. Pero sí, necesitarás saber todo. Manejamos de vuelta a mi casa. Sara y Bernardo se fueron a coordinar el operativo. Miguelito y yo nos sentamos en mi sala esperando. Esperar era la parte más difícil. Intenté distraerlo, encendí la televisión, pero no podía concentrarse. Le ofrecí almuerzo, pero dijo que no tenía hambre. Así que solo nos sentamos ahí, viendo el reloj. 2:00. La presentación de Alejandro estaría comenzando. 2:15. El equipo especial estaría moviéndose a posición. 2:30. Entrarían. Mi teléfono sonó a las 2:47. Sara. La tenemos, Roberto. Lo tenemos todo. El teléfono con mensajes de texto sobre 3 asesinatos diferentes. Registros financieros mostrando robo sistemático del fideicomiso por 6 años. Pastillas en el frasco de vitaminas de Alejandro, que no deberían estar ahí. Y un cuaderno real escrito a mano donde ella documentó cada víctima, cada método, cada peso, como si estuviera llevando registros de negocios. Cerré mis ojos. Gracias a Dios. Hay más. Valentina intentó huir cuando nos vio llegar a su casa, y cuando recogimos al detective Morales, intentó destruir su teléfono. Lo tiró al inodoro. No funcionó. Nuestros técnicos todavía pueden recuperar todo. ¿Qué pasa con Alejandro? Su voz se suavizó. Vamos a recogerlo del trabajo. Traerlo al centro. Bernardo va a estar con él cuando le expliquemos todo. Creo que ayudaría si tú y Miguelito pudieran venir. Alejandro va a necesitarlos a ambos. Estaremos ahí. Colgué y miré a Miguelito. La atraparon. A tu mamá, tu tía, todos ellos. Miguelito no reaccionó de la manera que esperaba. No sonrió, ni lloró, ni mostró alivio. Solo asintió lentamente. ¿Papá está bien? Todavía no sabe. Van a decirle. Vamos a ir a estar con él cuando lo hagan. Va a estar tan enojado conmigo por mentir todo este tiempo. Va a entender. Salvaste su vida, Miguelito. Nos salvaste a ambos. Pero Miguelito no se veía convencido. Manejamos a la oficina de la fiscalía. Sara nos recibió en la entrada. Nos llevó a una pequeña sala de conferencias en el 3er piso. Alejandro ya estaba ahí, sentado en una mesa con Bernardo a su lado, viéndose confundido y asustado. Cuando me vio, se levantó. «Papá, ¿qué está pasando?» «No me quieren decir nada. Solo dijeron que hubo un incidente en la casa y que Sofía fue arrestada y no entiendo». Luego vio a Miguelito, vio a su hijo parado en la puerta, muy lejos de estar en casa haciendo un proyecto con Sofía. «Miguelito, ¿cómo llegaste?» Cuando me miró. «Papá, ¿qué está pasando?» Sara cerró la puerta. «Señor Ramírez, por favor, siéntese. Hay mucho que necesita saber.
Por la siguiente hora, le contamos todo. Sara le mostró evidencia, fotos del cuaderno, capturas de pantalla de mensajes de texto, registros financieros mostrando cientos de miles de pesos robados del fideicomiso de Guadalupe. Bernardo explicó la situación legal, múltiples cargos de asesinato, fraude, conspiración, intento de asesinato, y yo le conté sobre Miguelito, sobre 6 años de silencio forzado, sobre las amenazas, el abuso, el miedo constante. Alejandro escuchó todo sin moverse, sin hablar. Su cara se puso pálida, luego gris, luego completamente vacía. Cuando terminamos, se giró hacia Miguelito. «¿Puedes oír?», dijo. Su voz era plana, vacía. «¿Siempre has podido oír?». «Sí, papá». La voz de Miguelito era apenas un susurro. 6 años. 6 años. Pensé que eras sordo. 6 años. Sufrí por lo que pensé que habías perdido. 6 años. Su voz se quebró. Y todo fue una mentira. Todo. Ella me obligó, papá. Dijo que si hablaba, morirías. Estaba protegiéndote. Tenías 5 años. Deberías haberme dicho. Deberías haber. Alejandro se detuvo, cerró los ojos. No, no, eras un niño. Estabas aterrorizado. Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Me miró. ¿Sabías? Desde esta mañana, Miguelito se escapó de casa para decirme, para salvarte la vida. La cara de Alejandro se desmoronó. Mi vida. Iba a matarme. Mi esposa estaba planeando asesinarme. Y yo nunca lo vi, nunca sospeché. Solo creí todo lo que ella dijo. Como un idiota, como un completo. Alto, dijo Bernardo firmemente. Alejandro, tú también fuiste una víctima. Ella te manipuló sistemáticamente por años. Eso no es debilidad. Eso es lo que hacen los depredadores. Sara se inclinó hacia adelante. Señor Ramírez, necesito saber. ¿Tenía algún conocimiento de las actividades de su esposa? ¿Alguna participación? Alejandro la miró con ojos vacíos. Soy el tonto que confió en ella completamente mientras mataba gente y torturaba a mi hijo y robaba de mi familia. Pero no sabía nada, juro que no sabía. Le creo, y vamos a necesitar su cooperación completa. Testimonio. Acceso a registros, cualquier cosa que pueda ayudarnos a construir el caso más fuerte posible. Lo que necesiten, lo que sea necesario para asegurarme de que nunca salga. Se giró de vuelta a Miguelito. Ven aquí, hijo. Miguelito vaciló. Luego lentamente caminó hacia su padre. Alejandro se arrodilló a su nivel. Lo siento, dijo. Lo siento tanto por no ver, por no protegerte. Por dejar que esto te pasara por 6 años. No es tu culpa, papá. Sí lo es. Soy tu padre. Debería haber sabido. Debería haber visto. Lágrimas corrían por la cara de Alejandro ahora. ¿Puedes perdonarme? No hay nada que perdonar. Tú no sabías. Ella nos engañó a todos. Alejandro atrajo a Miguelito a sus brazos, lo sostuvo como si nunca fuera a soltarlo, y ambos lloraron. Alejandro por 6 años de mentiras, Miguelito por 6 años de silencio. Me paré ahí viendo a mi hijo y nieto aferrarse el uno al otro en una sala de audiencias de la policía, y pensé en Guadalupe, en cómo ella hubiera manejado esto, qué hubiera dicho. Mira más de cerca. Roberto, me dijo en mis sueños, te estás perdiendo algo. Me había perdido demasiado por demasiado tiempo, y casi nos costó todo, pero ahora, viéndolos abrazarse, viendo a Miguelito finalmente libre de hablar, de ser escuchado, de ser creído, sentí que tal vez, solo tal vez, íbamos a estar bien. El juicio pasó 8 meses después. Sofía se declaró inocente. Su abogado intentó pintar a Miguelito como un niño confundido y traumatizado que había inventado historias elaboradas. Intentó sugerir que Alejandro y yo lo habíamos entrenado, que estábamos tratando de incriminar a Sofía porque nunca nos había gustado. No funcionó. Valentina testificó contra Sofía a cambio de una sentencia reducida. Describió en detalle cómo habían matado a 5 personas en 8 años.
cómo habían investigado objetivos, construido relaciones, ganado confianza, luego atacaron. El doctor falso testificó sobre crear registros médicos falsos para Miguelito, sobre los exámenes que nunca sucedieron, el diagnóstico que era ficción completa. El contador forense testificó sobre el rastro del dinero. Bolsa 7. Millones de pesos robados del fideicomiso de Guadalupe usados para compras de lujo, vacaciones, ropa, autos. Y Miguelito testificó. 7 años, sentado en una silla demasiado grande para él, contándole a una sala llena de extraños sobre el día que su madre primero le hizo pretender que no podía oír. Sobre 6 años de silencio, sobre ver morir a gente y ser incapaz de hablar. Sofía lo miró todo el tiempo. No mostró ninguna emoción, no apartó la mirada, solo observó a su hijo destruir su defensa con la verdad que ella había intentado tan duro enterrar. El jurado deliberó por culpable en todos los cargos. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Valentina obtuvo 25 años, el detective Morales obtuvo 15 por obstrucción y cargos de complicidad. Cuando se leyó el veredicto, Sofía finalmente mostró emoción. Sonrió. De hecho sonrió, porque incluso en la derrota, había tomado algo de nosotros. 6 años de Miguelito, confianza de Alejandro, el dinero de Guadalupe, las vidas de 5 personas, y nada podía deshacer nada de eso. Han pasado 2 años desde ese día. Miguelito tiene 9 ahora, 4º grado en una escuela regular. Le está yendo bien. Buenas calificaciones, algunos amigos cercanos, maestros que entienden por lo que ha pasado, y le dan espacio cuando lo necesita. Está en terapia 2 veces por semana. La doctora Ramírez se especializa en trauma infantil. Dice que Miguelito es resiliente, que llevará cicatrices, pero que se está adaptando notablemente bien. Todavía tiene pesadillas a veces. Se despierta pensando que está de vuelta en esa casa, de vuelta en el silencio forzado, de vuelta con Sofía. Alejandro duerme en un catre en el cuarto de Miguelito esas noches. Solo se queda ahí hasta que Miguelito pueda respirar normalmente otra vez. Alejandro vendió la casa donde vivió con Sofía, no podía soportar estar en ella más. Se mudó a un departamento a 3 cuadras del mío. Cenamos juntos 4 veces por semana ahora. Más cuando Miguelito lo pide, lo cual es seguido. Mi hijo se está reconstruyendo lentamente. También está en terapia. 2 veces por semana al principio, ahora 1. Aprendiendo a confiar otra vez. Aprendiendo a perdonarse por no ver. Aprendiendo a ser el padre que siempre quiso ser pero nunca tuvo la oportunidad. ¿Es raro? Miguelito me preguntó la semana pasada. ¿Que no la extraña para nada? A mi mamá. Estábamos en mi taller. Le estaba enseñando cómo arreglar el radio viejo, el que había pertenecido a Guadalupe, dándole algo que hacer con sus manos mientras hablábamos de cosas difíciles. No, dije honestamente. No es raro. Ella te lastimó terriblemente. No tienes que extrañar a la gente que te lastima. Papá se siente culpable por eso, por no extrañarla, como si debería sentirse peor sobre que su esposa esté en prisión. Tu papá amó a quien pensó que ella era. Descubrir que esa persona nunca existió, ese es su propio tipo de duelo, diferente de extrañarla, pero todavía doloroso. Miguelito asintió, girando un resistor en sus pequeños dedos. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo personal? Siempre. ¿Crees que todavía estarás vivo cuando crezca? Como realmente grande, universidad y esas cosas. La pregunta golpeó más fuerte de lo esperado. Tengo sed. Mis rodillas duelen cada mañana. Mis manos tiemblan más de lo que solían. Las probabilidades de que vea a Miguelito graduarse de preparatoria, mucho menos universidad, no son buenas. No sé, dije. Espero que sí, pero incluso si no estoy, necesito que sepas algo. Me salvaste ese día que apareciste en mi puerta. Salvaste a tu papá. Te salvaste a ti mismo, pero también me salvaste. Me diste un propósito otra vez. Me recordaste qué importa. Me mostraste que no había terminado de ser útil en este mundo. Voy a estar bien, abuelo, incluso si algún día no estás aquí.
Quiero decir, estaré triste. Muy triste, pero estaré bien, porque me enseñaste cómo ser fuerte. Tú y papá ambos. Lo atraje a un abrazo. Este niño que había sido forzado a crecer demasiado rápido, que cargaba cicatrices que ningún niño debería tener que cargar, pero que de alguna manera todavía tenía esperanza, todavía creía en la bondad. Vas a ser más que bien, le dije. Vas a ser extraordinario. Ya lo eres, y lo creo, porque él es extraordinario. Un niño de 9 años que sobrevivió 6 años de tortura psicológica y salió del otro lado todavía capaz de amar, de confiar, de perdonar. Alejandro vino más tarde esa tarde. Cenamos juntos, espagueti, el favorito de Miguelito. Después, mientras Miguelito estaba en la sala haciendo tarea, Alejandro y yo nos sentamos en mi patio trasero. Recibí una carta del abogado de Sofía hoy, dijo en voz baja. Quiere ver a Miguelito. Dice que tiene derecho como su madre. Absolutamente no. Eso es lo que les dije. Pero papá, no va a parar. Incluso desde prisión, va a intentar lastimarnos como pueda. Entonces seguimos diciendo no. Protegemos a Miguelito. Eso es lo que hacemos. Alejandro asintió. Miró sus manos. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si Miguelito no hubiera venido a ti ese día? Si se hubiera quedado callado, todos los días, admití. Pero no lo hizo. Fue lo suficientemente valiente para hablar, y eso hizo toda la diferencia. Fallé con él por 6 años. Deja de castigarte. Fuiste manipulado por un experto. Sofía engañó a todos, a mí incluido. La vi regularmente y nunca cuestioné su historia sobre la sordera de Miguelito. Nunca insistí en estar más involucrado. Los dos fallamos en nuestras propias maneras, pero lo creíste cuando importó, cuando Sara te mostró la evidencia, cuando Miguelito te contó todo, lo creíste inmediatamente. No hiciste excusas por Sofía, no trataste de racionalizar, creíste a tu hijo. Eso es lo que importa. David miró hacia el interior, donde Miguelito estaba inclinado sobre su cuaderno, lengua asomándose en concentración como siempre hacía. Papá, gracias por todo, por estar ahí cuando te necesitamos, por cuidar de Miguelito, por ser el padre que necesité cuando mi mundo se cayó a pedazos. Eso es lo que hace la familia. Nos presentamos, nos quedamos, peleamos el uno por el otro. Pensé en Guadalupe, en cómo ella hubiera estado orgullosa de cómo manejamos todo esto. Mamá estaría orgullosa de ti, dijo Alejandro, como si leyera mis pensamientos. ¿De cómo manejaste todo esto? Espero que sí, dije. Realmente espero que sí. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo pensar sobre la familia y la verdad, dale like y comparte. Estas historias necesitan ser contadas para que todos aprendamos a ver las señales antes de que sea demasiado tarde. La semana pasada, Miguelito tuvo su primera actuación escolar. Una obra sobre la Revolución Mexicana. Él interpretaba a un soldado. Tenía 3 líneas. Cuando subió al escenario, cuando abrió su boca y habló con esa voz que había estado silenciada por tanto tiempo, Alejandro agarró mi mano tan fuerte que mis nudillos crujieron. Está hablando, susurró. Está en un escenario frente a cientos de personas y está hablando. Lágrimas corrían por su cara. Sí, dije, mi propia voz rota, sí lo está. Después del show, Miguelito corrió hacia nosotros, todavía con su disfraz, ojos brillantes de emoción. ¿Lo vieron? ¿Vieron mi parte? Fuiste perfecto, dijo Alejandro, levantándolo en un abrazo. Absolutamente perfecto. No tuve miedo para nada, abuelo, ¿lo viste? Te vi, dije. Fuiste muy valiente. Y lo fue. No solo en ese escenario, sino todos los días. Cada día que se despertaba y elegía seguir adelante, seguir hablando, seguir confiando en el mundo, incluso después de que el mundo le había dado todas las razones para no hacerlo. Esa noche, después de que Alejandro llevó a Miguelito a casa, me senté en mi taller. El radio de Guadalupe finalmente estaba funcionando. Después de todos estos años, todas estas tardes pasadas fingiéndome ocupado, finalmente lo había reparado. Lo encendí. Música salió, una vieja canción que Guadalupe solía amar.
Bésame mucho. Me senté ahí escuchando, recordando tardes bailando con ella en nuestra cocina, sus manos en mis hombros, mi rostro en su cabello. Lo hice bien, ¿verdad? Dije en voz alta al cuarto vacío. Los mantuve a salvo, los salvé. El radio no contestó, por supuesto. Pero en mi corazón sabía que ella habría estado orgullosa. Sabía que finalmente, había escuchado sus advertencias en mis sueños. Había mirado más de cerca, había visto lo que me estaba perdiendo. Y había actuado a tiempo. El mes pasado, Miguelito me preguntó si podíamos visitar la tumba de Guadalupe juntos. Quería contarle sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre cómo estaba haciendo señas de lenguaje de señas, para un proyecto. Todavía recuerdo todo lo que me enseñaste, dijo mientras conducíamos al cementerio. Todas las señas, incluso las difíciles. ¿Por qué aprendes lenguaje de señas ahora?, pregunté. Ya no lo necesitas. Hay un niño en mi clase que realmente es sordo. Mateo. Nadie más sabe lenguaje de señas, así que no puede hablar con nadie. Pensé que si yo lo aprendiera apropiadamente, no solo las señas básicas que sé, podríamos ser amigos. Mi corazón se hinchó. Eso es muy amable de tu parte. Tú lo habrías hecho, dijo simplemente. Siempre ayudas a la gente que lo necesita, como me ayudaste a mí. En el cementerio, Miguelito se arrodilló junto a la lápida de Guadalupe. Puso su mano en el mármol frío. Hola, abuela Guadalupe, dijo suavemente. Soy Miguelito. Sé que nunca te conocí, pero el abuelo Roberto me cuenta historias sobre ti todo el tiempo. Dice que eras maestra y que amabas a tus estudiantes. Dice que eras amable y fuerte, y que podías hacer el mejor mole de todo Guadalajara. Sonreí a través de las lágrimas. Quería decirte gracias, continuó. Porque tu dinero, el que ahorraste para papá, mamá trató de robarlo todo. Pero gracias a ti, papá tenía algo cuando todo se cayó a pedazos. Tenía una casa que vender, tenía ahorros, tenía una manera de empezar de nuevo. Entonces, gracias por cuidarnos incluso después de que te fuiste. Se paró, miró el nombre de ella grabado en piedra. El abuelo Roberto te extraña mucho. Lo sé, aunque no lo diga. Lo veo en su cara a veces cuando piensa que no estoy mirando. Pero quiero que sepas que lo estoy cuidando también, como él me cuidó a mí. Caminamos de vuelta al auto en silencio. Mientras conducía, Miguelito dijo, abuelo, cuando algún día ya no estés, ¿vendrás aquí, junto a la abuela Guadalupe? Sí, dije, ya está arreglado. Mi lugar está reservado junto al de ella. Bien, entonces podré visitarlos a ambos al mismo tiempo, y contarles sobre mi vida, sobre la escuela, sobre todo. Nos encantaría eso. ¿Crees que me estarán viendo? Desde donde sea que la gente va. Creo que si hay algo después de esto, tu abuela definitivamente estará viendo, y estará tan orgullosa del joven en que te estás convirtiendo. Esa noche, después de dejar a Miguelito en su departamento, manejé a casa con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Tenemos mucho camino por recorrer todavía. Alejandro todavía está reconstruyéndose. Miguelito todavía tiene pesadillas. Todavía hay días difíciles, momentos cuando el pasado amenaza con tragarnos. Pero estamos juntos, estamos a salvo, y estamos sanando. Hace 2 semanas recibí una llamada de Sara Martínez. Roberto, pensé que querrías saber. La apelación de Sofía fue denegada. No hay más recursos legales. Está quedándose donde está. Gracias por decirme. Hay algo más. Valentina ha estado hablando, dando más información sobre sus operaciones. Hay otras víctimas que no conocíamos. Probablemente 3 más, tal vez 4. Estamos investigando, contactando familias. Toda la extensión de lo que hicieron, Roberto, es peor de lo que pensábamos. Cerré mis ojos. ¿Cuántas personas? Potencialmente 8 o 9 a lo largo de una década. Todas ancianas, todas vulnerables, todas confiando en las personas equivocadas. Dios mío, pero las atrapamos. Gracias a Miguelito, gracias a su valentía, las detuvimos antes de que pudieran hacer más daño, antes de que pudieran matar a Alejandro. Ese niño salvó vidas, Roberto.
no solo las de ustedes. Quién sabe cuántas más personas habrían muerto si no hubiera hablado. Después de que colgamos, me senté en mi sala pensando en eso, en todas las víctimas, todas las familias destrozadas, toda la vida destruida por la codicia de una mujer. Y pensé en Miguelito, un niño de 7 años tomando 2 camiones a través de la ciudad, porque sabía que su padre iba a morir y nadie más escucharía. Esa valentía, esa determinación de hacer lo correcto sin importar el costo, eso era extraordinario. Alejandro está saliendo con alguien ahora. Elena, una maestra de la escuela de Miguelito. Ella sabe toda la historia, sabe lo que pasamos, y está tomándolo despacio, sin presión, sin expectativas, solo conocerse. Miguelito la adora. Es amable, abuelo, me dijo después de conocerla. Como realmente amable, no la amabilidad falsa que mamá solía tener. Amabilidad real. Puedes verlo en sus ojos. Tenía razón, Elena tiene esa amabilidad genuina que no se puede falsificar. Y lo más importante, hace que Alejandro sonría otra vez. No a menudo, no todavía, pero a veces, y esas sonrisas se están volviendo más frecuentes. ¿Crees que papá alguna vez podrá confiar en alguien completamente otra vez? Miguelito me preguntó hace unos días. No lo sé, admití. Sofía lo lastimó profundamente. Ese tipo de traición deja cicatrices que nunca sanan del todo, pero creo que puede aprender a amar otra vez, a confiar otra vez. Solo tomará tiempo. Elena es paciente. Sí lo es. Creo que la abuela Guadalupe hubiera aprobado a Elena. Sonreí. Creo que tienes razón. Anoche, los 3 cenamos juntos, Alejandro, Miguelito y yo. Tamales, los favoritos de Miguelito, que Alejandro había aprendido a hacer de una receta de Guadalupe. Mientras comíamos, Miguelito contó una historia sobre algo gracioso que pasó en la escuela. Alejandro se rió, una risa real y profunda, el tipo que no había escuchado de él en años, y me di cuenta de que íbamos a estar bien. No hoy, no mañana, pero eventualmente, porque teníamos el uno al otro. Teníamos amor, teníamos verdad, y teníamos la memoria de Guadalupe guiándonos, recordándonos mirar más de cerca, ver lo que importa realmente, proteger lo que es precioso. A tu salud, abuela, dijo Miguelito, levantando su vaso de agua en un brindis. A Guadalupe, dijo Alejandro, sus ojos encontrando los míos. A Guadalupe, eché, mi voz espesa con emoción. Quien les enseñó a amar, a pelear, a nunca rendirnos con la familia. Chocamos nuestros vasos juntos, y en ese sonido, en ese simple momento de conexión, sentí que ella estaba ahí con nosotros, guiándonos, protegiéndonos, amándonos desde donde sea que estuviera. Y supe que mientras nos tuviéramos el uno al otro, mientras continuáramos mostrando, quedándonos, peleando por nuestra familia, podríamos sobrevivir cualquier cosa. Incluso las peores traiciones, incluso el dolor más profundo, incluso los secretos que casi nos destruyen, porque eso es lo que hace el amor, perdura, sana, salva. Y nuestro amor, el amor de 3 generaciones unidas por trauma y supervivencia y elección, ese amor era inquebrantable. Han pasado 3 años completos ahora desde ese jueves en junio, cuando Miguelito apareció en mi puerta con tierra en sus rodillas y verdad en sus labios. 3 años desde que un niño de 7 años tomó 2 camiones a través de Guadalajara porque sabía que su padre iba a morir y nadie más lo escucharía. 3 años de sanación, de reconstrucción, de aprender a confiar otra vez. Miguelito tiene 10 ahora. Está en 5º grado. Su maestra, la señora López, me llamó la semana pasada. Señor Ramírez quería que supiera algo sobre Miguelito. Mi corazón se hundió. Después de todo lo que había pasado, mi primera reacción siempre era temer lo peor. ¿Está bien? ¿Pasó algo? Oh no, nada malo, todo lo contrario. Miguelito se ha convertido en un líder en el salón. Hay una niña nueva, Sofía. Me tensé al nombre, y los otros niños la estaban molestando por su apellido, haciendo bromas crueles sobre compartir nombre con la mujer que está en las noticias. Miguelito los detuvo.
Se paró frente a ella y dijo: «Los nombres no hacen a las personas malas, las elecciones lo hacen, y ella no eligió su nombre, así como yo no elegí lo que me pasó, así que déjenla en paz». Lágrimas picaron mis ojos. Los otros niños lo escucharon, no solo porque es popular, sino porque cuando Miguelito habla, la gente escucha. Tiene esa autoridad tranquila que viene de haber sobrevivido a algo real. Pensé que querría saber. Gracias, logré decir. Gracias por decirme. Después de colgar, me senté en mi cocina por mucho tiempo, pensando en ese momento. Sobre cómo Miguelito, quien había sido silenciado por tanto tiempo, ahora usaba su voz para defender a otros, cómo había tomado su trauma y lo había transformado en empatía, en fuerza, en liderazgo. Ese es el tipo de persona que Guadalupe habría estado orgullosa de conocer. Alejandro y Elena se comprometieron el mes pasado. Fue una propuesta simple, tranquila, en el mismo cementerio donde Guadalupe está enterrada. Alejandro quería que ella fuera parte de eso, incluso en espíritu. Miguelito estuvo ahí también, sosteniendo el anillo hasta el momento correcto. «¿Estás seguro de esto, papá?», le susurró a Alejandro justo antes. «¿Estás listo?». «Estoy seguro», dijo Alejandro. «Elena es diferente, es real. Y lo más importante, tú la amas también». «La amo», confirmó Miguelito. «Pero la pregunta no es si yo estoy listo, es si tú lo estás». Alejandro miró a su hijo, este niño de 10 años que hablaba con la sabiduría de alguien 3 veces su edad. «Estoy listo. Gracias a ti. Estoy listo para confiar otra vez, para amar otra vez, para creer que no todos van a lastimarme». Cuando Elena dijo que sí, cuando se puso el anillo y abrazó a Alejandro, Miguelito se giró hacia la lápida de Guadalupe. «¿Escuchaste eso, abuela? Papá va a casarse otra vez. Con alguien bueno esta vez. Alguien que realmente nos ama». Estaba parado junto a él, mi mano en su hombro. «Ella escuchó», le dije, «y está feliz por nosotros. La boda será el próximo verano, pequeña, íntima, solo familia y amigos cercanos. Miguelito será el padrino». Ya ha comenzado a escribir su discurso. «Quiero hablar sobre segundas oportunidades», me dijo cuando le pregunté sobre eso. «Sobre cómo papá merece ser feliz. Sobre cómo a veces las cosas malas pasan. Pero eso no significa que siempre serán malas. Ese es un mensaje hermoso. Es demasiado serio. La maestra López dice que a veces soy demasiado serio para mi edad. Creo que eres exactamente como necesitas ser. Y creo que tu discurso será perfecto». Hace 2 semanas algo notable pasó. Estaba en el supermercado comprando verduras para la cena, cuando una mujer se me acercó. Tenía unos 50 años, ojos hinchados de llorar. «¿Usted es Roberto Ramírez?», preguntó. «¿El abuelo del niño que expuso a Sofía Ramírez?». «Sí», dije con cuidado, sin estar seguro a dónde iba esto. «Mi madre», su voz se quebró, «mi madre Carmen Sánchez murió hace 4 años. Dijeron que fue un derrame cerebral, pero la fiscal me contactó la semana pasada. Dijeron que Sofía y Valentina, que ellas, no pudo terminar. No necesitaba hacerlo. Lo siento mucho», dije. «No», ella agarró mi mano. «No lo sienta. Por años viví con esta sensación de que algo no estaba bien. Mamá estaba saludable un día, muerta al siguiente. Y Sofía había estado ahí, ayudándola con sus medicinas. Pero no tenía prueba, no tenía forma de saber. Y todos pensaron que estaba siendo paranoica, que el dolor me estaba haciendo imaginar cosas». Las lágrimas corrían por su cara ahora. Pero su nieto, su valiente, increíble nieto, él habló, él expuso la verdad. Y ahora finalmente sé. Finalmente tengo respuestas. Finalmente puedo llorar por mi madre sabiendo que no estaba loca, que mi instinto estaba correcto. Me abrazó ahí mismo en medio del pasillo de verduras, esta extraña quien había perdido a su madre por la codicia de alguien. «Gracias», sollozó en mi hombro. «Gracias a usted y a su nieto por ser lo suficientemente valientes para detenerla, por dar voz a las víctimas que no podían hablar por sí mismas». Cuando finalmente me soltó y se fue,
Me quedé ahí sosteniendo mis tomates, sacudido hasta el centro, porque esa es la cosa sobre la verdad. Cuando sale a la luz, no solo sana a las personas directamente involucradas, se extiende como ondas, tocando familias que ni siquiera sabías que existían, dando cierre a personas que habían estado viviendo con preguntas sin respuesta por años. Esa noche, le conté a Miguelito sobre el encuentro. La señora Sánchez dijo pensativamente: creo que recuerdo ese nombre. Mamá y la tía Valentina hablaron sobre ella una vez. ¿Cómo te sientes?, pregunté, sabiendo que lo que hiciste ayudó a todas esas otras familias también. Él lo pensó por un largo momento. Me hace sentir como que valió la pena, finalmente dijo. Todos esos años pretendiendo, todo el dolor, si significó que finalmente detuvimos a mamá de lastimar a más gente, entonces valió la pena. Eres muy maduro para 10 años, lo sabía. Se encogió de hombros. Tuve que crecer rápido, pero está bien. Significa que puedo ayudar a otros niños que están pasando por cosas difíciles, como Mateo, el niño sordo en mi clase, o Sofía, la niña nueva, o cualquiera que necesite a alguien que entienda. Mi salud ha estado declinando últimamente. Mis rodillas casi no funcionan más, mis manos tiemblan tan mal que apenas puedo sostener mi soldadora. El doctor dice que es solo la edad, que a los 77, mi cuerpo finalmente está cobrando la factura de décadas de trabajo duro. Pero también dice que mi corazón está fuerte, que podría tener algunos años buenos todavía, si me cuido. Lo estoy intentando, por Miguelito, por Alejandro, estoy intentando quedarme el mayor tiempo posible. Pero también estoy preparándome. He actualizado mi testamento. Me he asegurado de que todo esté en orden. He escrito cartas para Miguelito, para leer en su graduación, en su boda, en momentos importantes cuando yo podría no estar ahí. Abuelo, dijo Miguelito hace unos días, encontrándome organizando papeles en mi oficina. ¿Qué estás haciendo? Solo asegurándome de que todo esté arreglado, que sepas dónde está todo, qué necesitas saber. Vas a vivir para siempre, dijo con firmeza. Te lo prohíbo morir. Reí aunque había lágrimas en mis ojos. No funciona así, mijo, pero voy a quedarme tanto como pueda, te lo prometo. Bien. Cruzó sus brazos, porque todavía me tienes que enseñar a arreglar televisiones y computadoras, y necesito que estés en mi graduación, y en mi boda, y necesito que conozcas a mis hijos algún día. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. No es suficiente, tienes que prometer que vas a pelear para quedarte, como yo peleé para hablar. Mi voz se quebró. Te lo prometo, Miguelito. Pelearé para quedarme tanto como pueda. Me abrazó entonces, este niño que había crecido demasiado rápido, pero que de alguna manera todavía tenía tanta esperanza, tanto amor que dar. Te amo, abuelo. No sé qué habría hecho sin ti. Y yo no sé qué habría hecho sin ti. Me salvaste, recuerdas, en más formas de las que sabes. Si esta historia te movió, si te hizo pensar sobre el valor que se necesita para decir la verdad, cuando todos esperan tu silencio, haz algo por mí. Presiona el botón de suscribir. Activa las notificaciones. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Porque aquí en los consejos del abuelo contamos historias sobre coraje en situaciones imposibles, sobre lazos familiares que sobreviven las peores traiciones, y sobre encontrar tu voz cuando el mundo espera que te quedes callado. Dale like si esta historia resonó contigo. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y respóndeme esto. ¿Alguna vez has tenido que cuestionar algo que todos te dijeron que era verdad? ¿Has confiado en tu instinto cuando iba contra lo que parecía obvio? Tu participación realmente importa. Cada like, cada comentario, cada compartir ayuda a que este canal crezca y me permite seguir trayéndote estas historias. Historias que entretienen, sí, pero que también nos hacen pensar, nos hacen más conscientes, nos hacen mejores detectando las señales de abuso antes de que sea demasiado tarde. Comparte esta historia,
Podría ayudar a alguien a reconocer manipulación en su propia vida. Podría darle a alguien el valor para hablar cuando todos esperan silencio. Podría salvar una vida. La semana pasada fue el cumpleaños de Miguelito. Cumplió 10 años, tuvimos una fiesta pequeña, algunos amigos de la escuela, Elena y su familia, algunos vecinos cercanos. Cuando llegó el momento de soplar las velas, le pregunté qué había pedido. No puedo decirte, dijo con una sonrisa, o no se hará realidad. Ni siquiera una pista. Está bien, una pista. Pedí que nuestra familia se quede junta y a salvo para siempre. Que papá sea feliz, que Elena se vuelva oficialmente mi mamá, y que tú vivas hasta que tenga al menos 30 para que puedas conocer a mi propia familia algún día. Esos son muchos deseos, dije. Mi voz espesa con emoción. Valían 10 velas, dijo. 1 por año. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que Alejandro llevó a Miguelito a casa, y Elena ayudó a limpiar, me senté en mi taller con el radio de Guadalupe tocando suavemente. Pensé en estos 3 años, en todo lo que habíamos sobrevivido, todo lo que habíamos perdido, todo lo que habíamos ganado. Habíamos perdido inocencia, habíamos perdido confianza, habíamos perdido años que nunca podríamos recuperar, pero habíamos ganado verdad. Habíamos ganado fuerza, habíamos ganado el conocimiento de que cuando importaba más, cuando la vida de mi hijo pendía de un hilo, habíamos actuado. Habíamos salvado a Alejandro, habíamos salvado a Miguelito, nos habíamos salvado a nosotros mismos, y en el proceso, habíamos detenido a un monstruo de lastimar a innumerables otros. ¿Estás orgullosa de nosotros?, le pregunté a la foto de Guadalupe que guardaba en mi mesa de trabajo. ¿Hicimos lo correcto? La foto no respondió, por supuesto, pero en mi corazón conocía la respuesta. Ella estaría orgullosa de Miguelito por su valentía, orgullosa de Alejandro por su resistencia, orgullosa de mí por finalmente escuchar sus advertencias y actuar. Mañana, Miguelito viene después de la escuela. Vamos a empezar a trabajar en una computadora vieja que encontré en una venta de garaje. Quiere aprender cómo funcionan las computadoras, cómo repararlas, cómo entender la tecnología, como tú con los radios, abuelo, dijo cuando le mostré la computadora. Quiero tener algo que podamos arreglar juntos, así que eso es lo que haremos. Nos sentaremos juntos en mi taller, él con sus manos jóvenes y dedos ágiles, yo con mi experiencia y paciencia. Y mientras trabajamos, le contaré historias sobre su abuela, sobre cómo ella amaba enseñar, cómo creía que cada persona tenía valor, cómo nunca se rindió con nadie. Le contaré sobre cómo ella habría amado conocerlo, cómo habría estado tan orgullosa del joven en que se está convirtiendo. Le contaré la verdad, que la familia no es solo sobre sangre. Es sobre quien se presenta cuando las cosas se ponen difíciles, quien pelea por ti cuando no puedes pelear por ti mismo, quien cree en ti cuando nadie más lo hace. Y le enseñaré lo que Guadalupe me enseñó, que el amor perdura, que la verdad importa, que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay luz si eres lo suficientemente valiente para buscarla. Hasta la próxima historia. Recuerden, a veces lo más valiente que puedes hacer es usar tu voz cuando el mundo te ha dicho que te calles. Y a veces lo más importante que puedes hacer es escuchar. Realmente, escuchar a las personas que necesitan ser escuchadas. Este ha sido los consejos del abuelo. Manténganse a salvo, manténganse fuertes, y nunca dejen de pelear por las personas que aman. Porque al final del día, eso es todo lo que importa. El amor, la familia, la verdad y el coraje para defender las tres. No olvides darle like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias que te hacen pensar, que te inspiran a proteger a los tuyos, que te recuerdan que a veces un solo acto de valentía puede cambiar todo. Comparte esta historia. Nunca sabes quién la necesita escuchar. Nunca sabes qué vida podrías salvar simplemente difundiendo la verdad. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar la historia de Miguelito. Gracias por creer que incluso los niños más pequeños pueden ser los héroes más grandes.
Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, si un niño te dice algo que suena imposible, que va contra todo lo que crees saber, escúchalo de todas formas. Porque a veces, solo a veces, los niños ven verdades que los adultos estamos demasiado ciegos para ver. Y a veces, esa verdad salva vidas.